El Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo número 33. Amén. Mateo capítulo 6, versículo 33. Dice así: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Acompáñenme a hacer una oración. Se encuentra, cierra sus ojos conmigo y oremos. Padre, damos gracias en esta tarde una vez más porque nos ha permitido estar aquí. Gracias por su amor y su misericordia que han sido derramadas sobre nuestras vidas. Hoy queremos reconocer que todo lo que hoy tenemos, todo lo que hoy somos es por su gracia, porque verdaderamente este día no era prometido ni merecido, pero por su gran amor, Padre, hoy podemos estar aquí. Muchas gracias. Ahora pedimos que nos permitas estar atentos, que nos ayudes a estar atentos a todo lo que vamos a estar aprendiendo. Yo ruego que me concedas de la guía de tu Espíritu Santo y de nuevo para poder ser un canal, Señor, efectivo para transmitir tu palabra, esa palabra que primeramente llegó a mí para ser examinado, exhortado y quebrantado, y también juntos como hermanos, como iglesia, poder ser alimentados también a través de esta palabra, Señor, y que podamos salir de este lugar convencidos de cuáles son las cosas que debemos quitar, que debemos cambiar, que debemos trabajar para poder agradarte a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, todos juntos decimos amén y amén. Bueno, todos sabemos que hay muchas, a veces, ocupaciones, ¿verdad? Que tenemos cosas que hacer, nuestras actividades diarias, que las acomodamos muchas veces, debería ser, ¿verdad?, en función de lo que es más importante y lo que no es tan importante, ¿verdad? Las prioridades, ¿me explico? ¿Qué es lo que debemos cumplir sí o sí, si el Señor lo permite, durante la semana? Por ejemplo, ¿qué pudiera ser? Algo que no pudiéramos dejar de hacer para mantener nuestra casa, para mantener nuestro hogar, ¿verdad?, bien, nuestra familia, pues por ejemplo, pues trabajar, ¿verdad? Tenemos que ir a trabajar, ¿sí o no? ¿Cuántos quisieran que fuera como en el principio, ¿verdad? Que Adán no tenía que esforzarse tanto para tener el pan. Sí trabajaba, pero no se desgastaba, ¿no? Pero ya no es así. Entonces, el trabajo, ¿verdad?, ocupa un buen espacio, ¿sí o no? Ahí en nuestra vida. Bueno, estamos constantemente a veces preocupados a causa de esto también, puede ser, por lo que vamos a comer a veces, ¿sí o no? Ay, pues, ¿qué vamos a comer mañana o al rato? No lo sé. O qué vamos a vestirnos, o qué vamos a tener, ¿verdad?, que en lo material. Pero nuestro Señor nos ofrece, nos enseña aquí, nos da una clave diferente, que es no vivir centrados en la ansiedad. Que todas esas preocupaciones pueden provocar que estemos a veces, ¿verdad?, afanados, incluso ansiosos, desesperados, ¿verdad?, por conseguir todo eso. Claro que muchas son necesidades básicas y no es como tal, ¿verdad?, un pecado trabajar por eso. Sin embargo, puede ser que a veces lo que es bueno o lo que es necesario lo estemos colocando en un lugar que tal vez no debería estar. Entonces nuestro Señor nos enseña a que no vivamos centrados en la ansiedad, sino en la confianza en Él y en una prioridad superior. En el versículo 33 de aquí de Mateo, en el que acabamos de leer, ¿sabe la respuesta? El Señor la da. El Señor da la respuesta a esa preocupación natural, porque es algo normal. ¿Quién no conoce a alguien que no esté preocupado por tener bien las cosas de su hogar y en su familia, verdad? Pero el Señor nos da una respuesta aquí a esa preocupación natural en el corazón humano. Y eso es lo que vamos a tratar de aprender, cómo a veces esto puede ser los obstáculos, y si Dios lo permite, ¿verdad?, que podemos enfrentar a la hora de darle a Dios el lugar que Él merece, pero también qué quiere decir que estemos buscando o buscar el reino de Dios, ¿verdad? Entonces, vamos entonces a aprender en este versículo
algunos principios que el Señor, ¿verdad?, nos deja aquí para pues ver cuál debe ser nuestra respuesta ante todas esas cosas, ¿verdad? De la manera como lo estamos haciendo hoy, para agradarlo a Él, porque al final el propósito es que Él sea exaltado en todo. Amén. Entonces vamos con la primera palabra de este versículo, que es más, buscad. Bueno, nuestro Señor Jesús dice, más buscad. Aquí estas dos palabras, específicamente la palabra buscad, fíjese, ya sabemos, ya lo hemos explicado varias veces, pero esta palabra es un verbo, pero no solamente es decir que es un verbo, sino que está de una manera escrito que implica que es una orden, es una acción continua, es una acción intencional y también constante, ¿ok? Algo que es constante. No es un acto aislado, ¿verdad?, de un día, ¿no? Porque alguien pudiera pensar que, por ejemplo, cuando se nos pierde algo, ¿no? Tenemos, no sé, ¿cuánto se les ha perdido la cartera? Aleluya, ¿verdad? Que se nos va el alma casi ahí, bueno. ¿Y luego qué hacemos? Pues la buscamos hasta que la encontramos, ¿no? Pero una vez encontrada ya no ocupamos buscarla. Bueno, no es en ese sentido de que hacer una vez algo un día y ya no hacerlo, no, sino algo constante, pero también intencional, ¿ok? Es una acción continua. Entonces no es un acto aislado de un día, sino es una dirección, aquí en este versículo, dirección de vida. Buscar aquí, en este contexto, fíjense, significa desear constantemente, como el que busca un tesoro. Imagínense que a usted que nos digan, o que le dijeran, mira, aquí hay un terreno, pero pues ahí hay un tesoro, si lo encuentras te lo llevas. Hombre, pues ahora sí, escarbamos, ¿sí o no? Hasta que encontremos, ¿no? A lo mejor el primer día no lo encontramos, hasta todos los días hasta que lo encontremos, ¿sí o no? Ahí vamos a estar constantes, ¿no? Bueno, desear intensamente, ¿verdad?, eso que se está buscando. También, fíjese, significa perseguir con diligencia, como alguien que corre hacia una meta, ¿no? ¿Alguna vez han participado en una carrera? Sí. Bueno, pues quieren llegar, uno que participa en una carrera quiere llegar a la meta, quiere terminarla, ¿sí o no? Bueno, por algo se meten ahí, ¿no? Los que equivocadamente se meten, pues no dan lo que tienen que dar para poder llegar, no se preparan, no lo toman en serio, y cuando llega el día de la carrera, de la competencia, ¿qué pasa? Pues no rinden como deberían. Aún, fíjense, los atletas que pudieran darse el privilegio tal vez de un día, ¿verdad?, no entrenar, saben que tienen que hacerlo siempre para estar preparados para el día de la competencia, para tener la condición, para tener la resistencia. Y aquí surge una buena pregunta, hermanos, ¿nosotros nos preparamos para nuestra carrera cristiana? ¿Nos estamos alimentando para poder aguantar, para poder resistir, para poder llegar a la meta? Eso es algo en lo que pudiéramos meditar. Ahora, ¿qué otra cosa puede significar? Bueno, también enfocarse, porque ¿cuántos saben que, ahorita vamos a ir, no me quiero adelantar, pero ¿cuántos saben que, está por demás que lo pregunte, pero ¿será acaso bueno reunirnos como iglesia, o sea, congregarnos? ¿Cuántos creen? ¿Orar? ¿Cuántos creen que sí? ¿Leer la Biblia? Pues claro, ¿sí o no? Si no, el Señor no lo hubiera dicho. Pero tenemos que saber enfocarnos también. Es decir, enfocarnos, ¿qué es lo que quiere decir? Lo digo de una manera muy sencilla, enfocarnos, quitar la mirada de otras cosas para centrarla en una sola. ¿A usted ha visto ahorita casi todos los teléfonos, los smartphones, ¿verdad?, los teléfonos inteligentes, tienen una función en la cámara que se llama modo retrato? ¿Saben a lo que me refiero? ¿Y sabe qué hace ese modo? Dependiendo del teléfono que tenga. Pero enfoca el objeto principal de la foto. ¿Y sabe qué pasa con el fondo? Se difumina, o sea, se pone borroso. Y solo se enfoca, se concentra en el objeto principal de la foto. Aquí ya entran otras cosas, coherencia, los que le saben a la edición de las fotos, ¿no?, colores, eso. Pero cuando es un retrato, dependiendo el encuadre, la toma, en el modo de retrato se enfoca al objeto principal
puede ser una persona, puede ser un objeto, lo que sea, y el fondo se difumina. Bueno, en ese sentido tenemos que aprender a vivir nuestra vida cristiana enfocados en Jesús. Nuestra mirada, quitarla, ¿verdad? Incluso nuestro ojo naturalmente hace eso. ¿Cuántos lo han hecho? Si usted se queda viendo un objeto, el fondo se difumina y solamente se ve muy claro lo que tenemos enfocado, ¿no? Hermano, pues yo no veo, bueno, ya ahí, que las lentes, ¿no? Pero si lo hacemos, hágalo un día, fíjese, y se enfoca. Bueno, tenemos que estar mirando enfocadamente, nuestra mirada enfocada en Jesús y no desviarnos a todo lo que no es Él y lo que no es hacer su voluntad. Aquí surge una buena pregunta, entonces, ¿verdaderamente estamos buscando con esa constancia, con ese enfoque, con esa intención, con ese deseo, el reino de Dios? ¿Lo estamos haciendo? Porque aquí es donde empieza todo, hermanos. Con la actitud. ¿Cuál es nuestra actitud cuando sabemos que es un día de iglesia? Cuando es jueves, sábado, domingo, sabemos los horarios. Nos alegramos que vamos a venir a aprender, a recibir la palabra de Dios, a que vamos a alabarlo, vamos a cantar su palabra, y en medio de los cantos, ¿verdad? Dios, la palabra cantada, el Señor nos trae consuelo también, fortaleza, o Dios habla. ¿O cuál es nuestra actitud? Imagínense lo voy a decir de esta manera, ya saben que lo decimos con todo el respeto, pero imagínense que la invitan a un evento, ¿verdad? Muy prestigioso, que lo consideran que debe estar ahí, ¿no? Imagínense una reunión con algún presidente, una reunión importante donde van a estar líderes mundiales, ¿no? De diferentes naciones tal vez. ¿Cómo se sentiría? Bueno, pues privilegiado, ¿sí o no? Ay, pues, y además, ¿qué haríamos? Bueno, creo, el sentido común nos dice que ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a apartar ese día. Nos vamos incluso hasta preparar, ¿no? Incluso comprar ropa, tal vez, ¿no? Si es que no tenemos, ¿no? O si tenemos, pues ir lo más presentable, ¿verdad? ¿Sí o no? Bueno, ¿y qué pasa cuando se trata de venir a alabar y adorar al Rey del Universo? ¿Cuál es nuestra actitud? Ay, a la iglesia. Ay. Estoy seguro que si a lo mejor ese evento importante sucediera, aunque ese día en el trabajo nos piden horas extras, no nos quedamos, ¿no? Pero cuando ha tenido que ver con venir a adorar a Dios a su casa, a este lugar que se convierte en su casa, que la casa más importante de Dios, ¿sabe cuál es? El corazón, ¿verdad? Pero cuando nos reunimos aquí, este lugar se convierte en su casa, porque está la familia de Dios, el pueblo de Dios aquí. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿No nos da gusto, gozo saber que vamos a ver a nuestros hermanos? ¿O estamos esperando, ay, ojalá no venga el hermano ahora porque la otra vez? ¿O cómo es la actitud cuando sabemos que es? Bueno, con la actitud es donde empieza todo. Y podemos hacer otra pregunta. Y con esto vamos a meditar el resto de la enseñanza, y es mi oración y mi deseo que al final esto lo podemos responder desde la honestidad, primeramente a Dios, porque aquí podemos decir muchas cosas, ¿sí o no? Pero a Dios en nuestra intimidad con Él. Pero una vez nos preguntaron esto, ¿se acuerdan? En una ocasión aquí, antes del servicio de oración. Pero podemos hacernos estas preguntas como cristianos. ¿Por qué leo la Biblia? ¿Por qué oro? No me refiero a las cosas con las que oramos, porque te dicen, bueno, yo oro por eso, no. La razón, ¿ok? ¿Por qué vengo a la iglesia? ¿O por qué soy cristiano? ¿Qué es lo que esperamos a veces de Dios como cristianos? ¿Cuál es nuestra meta o nuestras metas como cristianos? No se trata solo de leer la Biblia por leerla, o ir nada más
por ir a la iglesia y eso hay que hacerlo, ¿no? Pero se trata de aprender a que todo lo que hacemos como cristianos debe orientar nuestra vida hacia Dios. Todo lo que hacemos como cristianos. Entonces, el Señor Jesús nos dice, más buscad, con ese deseo, con esa intención, con esa constancia. Pero además, ¿qué debemos hacer de buscar? Primeramente, vamos con la siguiente palabra. Y esta palabra habla de una prioridad absoluta. ¿Se acuerdan que lo hemos dicho? No habla de un orden temporal. No quiere decir esta palabra primariamente porque se pudiera entender, ¿verdad? De esta manera, pero no significa, haz esto primero y luego las demás cosas. No es en ese sentido. Sino que lo que quiere decir es, haz esto como lo más importante, fíjese, y deja que todo lo demás se acomode alrededor de ello. Hay una frase que ilustra algo muy interesante en cuanto a, una vez la leí, que ¿a cuánto les gusta la jardinería? ¿Sí? Casi nadie, ¿no? Pero bueno, no, yo no soy fan, pero se me hacen padres los paisajes. Pero bueno, en un jardín bien cuidado se acercan a veces las mariposas, ¿verdad? Cuando se puede, ¿no? Tipos diferentes de aves, ¿sí o no? Las abejas, ¿no? Aunque no les gustan, pero todos esos animales, bueno, la creación de Dios tienen una función con las plantas, no voy aquí a desglosar qué es qué, pero es por una razón. Los colibríes, sí saben lo que hacen con las, bueno, pero en jardines donde las plantas están en el estado necesario para que lo hagan, para que puedan ser fertilizadas y todo. Pero en un jardín que está todo descuidado, donde las flores están marchitas, no se acercan, no se van a acercar. Pero ¿qué pasa si el jardinero o el dueño del jardín empieza a trabajar en el jardín para, pues, cuidar bien de sus plantas, de sus flores? Bueno, se van a acercar las mariposas, los pajaritos, porque es un proceso natural para que también forme parte del jardín. Bueno, si Dios es el centro, mantengamos, espero me hayan entendido con la ilustración porque aquí lo vamos a explicar. Si Dios es el centro, fíjense, hermanos, el trabajo, la familia y los recursos, mientras Dios sea el centro, todo lo demás van a encontrar y se van a encontrar en el lugar correcto. Eso quiere decir que no vamos a permitir que el trabajo interrumpa nuestra comunión con Dios. En la medida de lo posible, porque hay situaciones que van a probar siempre nuestro compromiso con Dios. No vamos a permitir que el trabajo interrumpa nuestro tiempo de comunión con Dios. Y comunión con Dios, o también nuestro compromiso en el servicio a Él. Estaba el otro día platicando con un hermano, allá los que saben, trabajé en un lugar donde el puesto en el que me ascendieron era necesario, era parte, ¿verdad?, de la función en la que estaba, tener que ir los domingos a trabajar. No siempre, una vez al mes, porque había una actividad que requería que en el puesto que yo estaba fuera los domingos. Pues, ¿cuántos saben que el domingo, todos los días son del Señor, verdad? Pero aquí siempre estamos, bueno. Entonces, obviamente que la oferta de ascender y todo eso, pues es más dinero, ya saben, ¿no? Todo eso. Pero hermanos, yo pregunto, ¿a poco Dios vale solamente unos cuantos pesos? ¿Qué será mejor? ¿Estar delante de Él correctamente? Aunque pues estemos justos, ¿sí o no? Pero por unos cuantos pesos no creo que valga la pena. Bueno, pues cuando me ofrecieron ese puesto y todo, yo comenté que pues la verdad los domingos no podía. Pero obviamente no lo dije desafiándoles ahí a los paganos, a ver, hijos del salón. No, lo hice así. Yo oré a Dios y le dije, Señor, bueno, pues yo voy a decir esto y si no me aceptan, yo no voy a tomar la oferta y otro que la tome, digo, no pasa nada.
pues bueno, para no perder mucho tiempo aquí, aceptaron mi condición y me ascendieron al final. Pero porque Dios debe ser siempre lo más importante, hermanos. ¿Acaso Dios no nos puede ayudar en eso? Claro que lo hace, pero a veces el afán, la preocupación, la ansiedad nos ahogan tanto que ni siquiera le preguntamos a Dios. O no esperamos que Dios nos dé la respuesta. O como no vemos la respuesta que queremos, hacemos lo que mejor nos parezca. Y es ahí donde nos metemos en problemas. Hacer lo más importante y luego dejar que se acomode todo alrededor también quiere decir que no vamos a dar tiempo, que es tiempo de Dios, a otra persona. Y esto me gustaría que lo entendiéramos como debe ser entendido. No es aquí de que hay que rechazar a todos, de que, hermano, no me hables, estoy orando. No hay que hacer, porque a veces lo inventamos, no. Sino que saber cuando el tiempo es de Dios y dárselo como debe ser, sin dejar que nos estén, ¿verdad? A veces le pueden hablar familiares y tal, pero si es tiempo de Dios hay que ser sabios y no estar cambiándole el tiempo a Dios por hacer otra cosa, por ir con alguien, que a veces no vale la pena. Las veces que yo le di tiempo a otras cosas porque debería tiempo para Dios u otras personas, al final no valió la pena. Sinceramente se lo digo. Ahora no es para que vivamos amargados, no, es para aprender a valorar y a respetar quién es Dios y el tiempo y el lugar que Él se merece en nuestra vida. ¿Qué tanto tiempo Dios se merece en mi vida, en mi día, todos los días? ¿Qué tanto tiempo Dios es digno? Bueno, la noche antes de acostarme, 5 minutos, Señor, gracias y amén. ¿Eso será lo que Dios merece? ¿Cuánto será? Bueno, en la medida que Dios sea verdaderamente importante, porque si yo le pregunto aquí, ¿verdad?, a todos nosotros, hermano, hermana, Dios es importante para usted, todos vamos a decir que sí, ¿sí o no? Sí, hermano, gloria a Dios. Bueno, ¿y qué tanto tiempo le dedicamos a Él? Ahora aquí no me diga su día, no es la casa de los famosos aquí 24/7, no los vamos a grabar ni nada de eso. Pero la realidad de esa respuesta demuestra qué tan importante es. No, es que yo no, a veces uno podría decir, hermano, yo no sé cómo hacer y cómo ir, pero cómo Dios me habla. Bueno, eso demuestra que nos falta tiempo pasar en su presencia, porque Dios sí habla. ¿Cuántos saben que Dios habla? Dios da respuestas. ¿Cuántos saben que Dios da respuestas a peticiones? A muchas cosas. Las respuestas pueden ser variadas, puede ser sí, puede ser no, puede ser espera, puede ser silencio, depende de lo que Dios quiera trabajar, pero no lo vamos a saber si no estamos con Él. Bueno, aquí podemos preguntarnos entonces, para aplicar esto, ¿Dios es primero en mis decisiones, en mis metas y en mi tiempo? ¿Sí lo es o no lo es? O tal vez es el añadido en mi agenda. No se nos debe olvidar que aunque somos personas comunes y corrientes, unos más corrientes que comunes, ¿verdad?, dependemos espiritualmente de Dios y de la guía de su Espíritu. Es decir, ya no podemos tomarnos tan a la ligera las cosas que hacemos, hermanos, en casa, en el trabajo o los lugares a los que vamos. No podemos pensar cosas como estas. Bueno, de modo que Dios no me ayude. A ver, Él ya sabe a dónde voy y también sabe lo que necesito, pero ¿será acaso correcto pensar solamente así? Claro que Dios sabe lo que necesitamos. Claro que también Dios sabe a dónde vamos o a dónde no deberíamos ir, que a veces vamos, ¿no? Pero ¿será así como Dios quiere que vivamos? Hermano, ayúdeme a orar, quiero comprar esto o aquello. Sí, ¿y qué pasa? Bueno, es que pues en mi trabajo así, pero tengo que
dejar de venir unos 6 meses a la iglesia y bueno, vamos a orar, hermanos, pero si Dios da la respuesta hay que hacer lo que Dios nos diga, ¿sí o no? En fin, pero a veces esto es muy difícil o se pone de repente muy, ¿verdad? Muy intenso la situación. Pero es ahí donde se ve si lo más importante para nosotros es Dios u otra cosa, ¿verdad? ¿Qué más? Bueno, entonces debemos buscar prioritariamente, ¿ok? Ya sabemos lo que quiere decir, que en orden, más bien en categoría de importancia, no en orden tanto de las cosas. Porque lo primero que podemos hacer en el día es orar, pero a lo mejor no lo hicimos con una actitud reverente. No nada más para callar la conciencia de que le dijimos algo a Dios en la mañana, pero ¿y qué de lo que Él nos tenía que decir? ¿Cuándo fue la última vez? Digo, no es aquí una regla absoluta, ¿verdad? No se lo vayan a ver. Pero ¿cuándo fue la última vez que verdaderamente antes de salir de casa nos tomamos el tiempo para hablar con Dios y en un buen día que Dios nos haya dado una respuesta, una indicación, una instrucción de algo? Porque a veces en la mañana nos levantamos, en el nombre de Jesús, amén, y ahí vamos al trabajo, ¿no? Pero ¿cuándo fue la última vez que antes de irnos a dormir, no en el sueño, de que, Señor, ya me voy a dormir, buenas noches, amén? No, ¿cuándo fue? Señor, gracias por este día, gracias por mi casa, por mi familia, por los alimentos, por el trabajo. Hoy me peleé con un compañero, ayúdame al día siguiente, si así me permite, decir y disculparme con él, porque creo que tal vez le dije algo que no debí, o no le debí haber dicho en la forma, aunque era verdad, tal vez se lo dije de una forma que no debía hacerlo, etcétera, etcétera. ¿Cuántos saben que los compañeros del trabajo son una bendición? Esos son los mejores afiladores de cristianos, ¿sí o no, Bueno, ahí está, hay mucho ahí que pedir. Pero entonces, ¿qué es lo que debemos buscar? Así, primariamente, el reino de Dios. Y el reino de Dios, ya lo hemos dicho, ¿verdad? Pero lo que engloba esta frase es su gobierno, su dominio, su reinado. No se refiere principalmente a un lugar, a un territorio físico, sino al ejercicio de la autoridad de Dios. Esto implica reconocer a Dios como nuestro Rey. ¿Y Dios es nuestro Rey? Sí, todos podemos decir que sí, pues qué bueno, ¿verdad? Es malo que dijéramos que no, entonces hasta aquí estaría muy peligroso. Pero bueno, implica reconocer que Dios es nuestro Rey, que Él es el que nos debe gobernar siempre. Eso implica vivir bajo sus mandamientos y también implica expandir su influencia, o sea, de Dios en la tierra, o sea, el evangelio, ¿verdad? Y todo, y reflejar el carácter de Dios. Fíjese esto, cuando reconocemos que Él es nuestro Rey, estamos comprometiendo nuestra vida a vivir bajo sus mandamientos y a llevar su imagen a todas partes. Buscar el reino de Dios es, de una manera muy sencilla, someter mi voluntad, rendir mi voluntad a la de Dios y trabajar, fíjese esto, para que otros conozcan a ese Rey, a nuestro Rey. ¿Cuándo fue la última vez que alguien se nos acercó y nos preguntó, oye, tú, ¿por qué a veces no haces esto? ¿Por qué a veces no es lo otro? ¿Por qué no te juntas con ellos? ¿Por qué no hablas así? ¿Estás enfermo o qué? ¿Cuándo fue la última vez que alguien que nuestro comportamiento marcó la diferencia y hasta se les hizo raro vernos ahí? ¿Cuándo fue la última vez? ¿O qué nos dicen? Tú eres el más a todo dar de todos, por eso siempre me junto contigo. Digo, no es que estemos amargados, pero de verdad sí hay una diferencia, o vivimos igual, o hablamos igual que los demás. No, hermano, yo soy una persona normal, lo acaba de decir, y pues porque, bueno, además de ser lo que ya por naturaleza somos, seres humanos, ahora tenemos el doble compromiso de vivir como hijos del Rey, como miembros del reino de Dios.
Usted puede distinguir cuando alguien no es de aquí, voy a hablar de aquí, de Mexicali. ¿Podemos distinguir, sí o no? ¿Cómo? ¿Cómo sabemos cuando alguien no es de aquí? ¿Ah? Porque sí se invita a la comida. No, pero aquí somos buena onda, ¿no? Pero ¿cuándo sabemos que no es de aquí? Por cómo habla, el acento, por ciertas costumbres, ¿sí o no?, que pueda tener. Incluso ciertas comidas, ¿verdad?, que comen o que no comen, que aquí sí. Entonces vemos que hay algo diferente, ¿sí o no? Hasta la ropa a veces. Bueno, a nosotros nos pueden distinguir como miembros del reino de Dios, de la ciudadanía celestial, o no. Eso es lo que todos los días debemos también procurar, hermanos. De verdad, que el reino de Dios se vea en nuestras vidas, en nuestra conducta, pero también en el someter nuestra voluntad, nuestros deseos. Todos tenemos cosas que quisiéramos hacer, ¿verdad? Cosas que quisiéramos tener. Pero, hermanos, con todo el amor de Cristo y con todo el respeto, hay cosas que a lo mejor en ese momento estamos diciendo que no son la voluntad de Dios. Hay cosas que en este momento estamos trabajando por las cuales estamos trabajando por conseguir que muy posiblemente no sea la voluntad de Dios. Y cuando Dios nos muestre, cuando Dios nos diga que no, que nos detengamos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues esperaba decir amén, pero bueno, que hacer lo que Dios nos diga, ¿sí o no? No, es que me quiero cambiar a vivir a otra ciudad y no sé qué, y bueno, y ya está orando. Bueno, pues es que Dios sabe que, bueno, Dios ya sabe, pero ya hemos orado por eso. Todo, hermanos, no podemos tomarnos tan a la ligera nuestra vida, ni nuestras actividades, ni nuestras decisiones, ni nuestros planes. Todo hay que ponerlo en las manos de Dios. Todo. Amén. Bueno, y su justicia, ¿ok? Su justicia no se trata aquí, bueno, aquí habla de esta palabra de lo que es conforme, que la rectitud, lo que es conforme al carácter y a la voluntad de Dios. El otro día les dije a los jóvenes, vamos a hacer un inventario de su vida. Van a escribir, les dejé unas preguntas, pero si pudiéramos escribir, ¿verdad?, como un inventario de nuestra vida, ¿cuáles de las cosas que hacemos todos los días, de las cosas que queremos, cuáles están conforme a la voluntad de Dios y cuáles no pudieran estar? ¿Alguna vez lo hemos examinado? Y eso, hermanos, nos va a ir ayudando a ir orientando nuestra vida, a examinar eso, todo lo que hoy hacemos o lo que estamos haciendo, para dejar, si hay algo que posiblemente en este momento no está conforme a la voluntad de Dios, algún hábito que no es conforme al carácter de Dios. No, hermano, es que yo soy de allá, de no sé dónde, y así somos. Bueno, ¿se acuerdan lo que dijimos una vez? ¿Ahora qué somos? Ya no somos solamente mexicanos, que somos ahora ciudadanos del cielo, ¿sí o no? Entonces ya no vale eso, ¿verdad? De que no, es que yo allá en mi pueblo, traíamos siempre. Ahora ya es el carácter de Cristo en nosotros, debe ser. Ya no, antes sí la podíamos decir, antes de conocer a Jesús, ¿verdad? O antes de que Él nos rescatara, pero ya, pues ya no. ¿Okay? No se trata aquí entonces de mi propia justicia, es decir, mis obras buenas, sino de la justicia de Dios aplicada en mí. Esto quiere decir, o esto implica también buscar la justicia de Dios, ser transformados en nuestro carácter. ¿Habrá cosas que todavía Dios tenga que pulir en nuestro carácter? Claro que sí. ¿Habrá cosas todavía hoy que no le agraden a Dios en nuestra? Claro que sí, y eso es lo que debemos dejarnos moldear por Él. Vivir de manera justa con los demás, obviamente. No seguir la cultura del mundo, que ya sabemos cómo está. Mostrar
¿Cuál es la verdadera integridad y el verdadero amor y la verdadera ética? Sobre todas las cosas, reflejar la santidad de Dios en nuestras vidas y en las relaciones que tenemos con los demás. ¿Cómo reflejamos el carácter de Dios en nuestras relaciones con los demás, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros familiares? ¿Se ve verdaderamente que el Dios Santo nos gobierna o nos gobiernan nuestras emociones? Buscar la justicia de Dios entonces implica revisar, fíjese, cómo trato a mi prójimo, cómo tratamos a los demás, cómo administro mis recursos y cómo respondo al pecado. Ahí es donde va a verse reflejados si estamos buscando también la justicia de Dios. No tenemos por qué estar de acuerdo en cosas que ofenden a Dios, hermanos, ni promoverlo, ni aplaudirlo, ni tampoco tratar de imitarlo, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Cuál es la consecuencia de aprender a buscar primariamente el reino de Dios, su justicia? Sí, la siguiente frase dice: y todas estas cosas os serán añadidas. Bueno, esta palabra, aquí nomás quiero explicar esto rápido, es un futuro pasivo, ¿ok? El serán añadidas. No por el esfuerzo de nuestras, ¿verdad?, acciones, sino porque Dios mismo lo hará. Todas las cosas, es decir, aquí son lo necesario, de lo cual ya se habló anteriormente, todo lo que es necesario para la vida. ¿Qué es necesario? Pues la comida, el vestido, el sustento, eso es necesario, ¿sí o no? Bueno, eso Dios promete hacerlo, añadirlo. La promesa no es, fíjense hermanos, la promesa no es una riqueza ilimitada, que luego de repente se entiende mal. Bueno, pues entonces ya voy a la iglesia, pero no veo mi Mercedes. Pues que no es así. No es así. No es una riqueza ilimitada, es una provisión suficiente. Y aquí está el orden en el que debe ser. Primero es el reino, luego la provisión. Y no al revés, porque a veces nos desesperamos porque no tenemos la provisión que queremos o que nos gustaría. Pero hermanos, ¿acaso no creemos que Dios nos conoce mejor que nadie? Bueno, si por algo Dios no nos está dando más, hay que dar gracias por eso, porque no sabemos qué pudiera pasar si tuviéramos... En el mundo desperdiciábamos todo. Pero el Señor nos quiere enseñar a aprender a ser fiel en lo que ya tenemos y madurar, y conforme a las capacidades Él va a proveer, pero no nos va a dar en cantidades que los recursos, lo que sea, nos puedan desviar o destruir. Si tenemos que sacrificar de nuestro tiempo con Dios, de nuestro tiempo de servicio y compromiso con Él para tener recursos, no podemos, con todo respeto hermanos, no podemos decir que eso Dios lo dio. Las cosas que... ¿Sabe qué es lo que sucede cuando nos dedicamos a construir o conseguir cosas solamente por nuestro esfuerzo? En un momento Dios termina destruyendo todo eso. ¿Se acuerda lo que pasó en la Torre de Babel? ¿Qué hicieron? ¿Qué es lo que querían? ¿Construir una torre? ¿Pero por qué? ¿Porque les gustaba la arquitectura? No. ¿Qué querían hacer? Llegar al cielo, o sea, llegar a Dios con sus fuerzas. Se les había olvidado, o parecía que, o no se les había olvidado, no
valoraron o no apreciaban ni respetaban el hecho de que Dios era el creador. Que dijeron, bueno, pues si Él no viene, nosotros vamos. Y empezaron. ¿Y qué fue lo que Dios hizo? Destruyó eso. Tristemente, hermanos, cuidémonos, examinémonos de cómo estamos viviendo. No vaya a ser que estemos construyendo una torre de Babel, queriendo lo que Dios promete, buscándolo con nuestras fuerzas, sin hacer lo que Dios nos pide, porque en un momento Dios va a tener que destruir todo eso. Y no creo que se lo digo como que estoy suponiendo que va a pasar, o que le estoy adivinando que va a pasar, porque no tengo el don de la adivinación, sino como alguien que ya hizo cosas en sus fuerzas, queriendo tener lo que Dios puede dar, sin hacer lo que Dios pide, y Dios tuvo que destruir esas torres de Babel. Y lo hará si nos aferramos, si nos afanamos en eso. Aquí viene una buena pregunta. ¿Qué son las cosas que hoy estoy haciendo con mis fuerzas, en mi desesperación, no esperando el tiempo de Dios, en el orden de Dios, que pueden estar siendo una torre de Babel? No porque ahorita no pase nada, no significa que no vaya a pasar más adelante, si es que el Señor lo permite. La preocupación por lo material, hermanos, disminuye cuando confiamos en que el Padre sabe lo que necesitamos. Usted sabe, yo sé, sabemos, estamos convencidos de que Dios sabe lo que necesitamos. Sí, ¿eso no nos da paz? ¿O qué produce en nosotros? Acompáñame a leer Mateo 6:32 y creo que ya todos sabemos qué es lo que sucede ahí. Mateo capítulo 6, versículo 32. Dice así: porque los gentiles buscan todas estas cosas, ya lo que se mencionó arriba, el contexto aquí habla de ¿verdad? De las necesidades básicas, de la comida y todo eso, ¿no? El vestido y tal. Pero vuestro Padre, fíjese cómo no dice, cómo no los encasilla en el mismo grupo. Vuestro Padre, su Padre celestial, sabe que tenéis, o que tienen, en el español latino, necesidad de todas estas cosas. Bueno, y alguien va a decir, ¿verdad? Un hermano muy inteligente, ¿verdad? Bueno, ¿y por qué si Dios sabe no tengo todo eso que le he pedido y que quiero? Pues ahí está, como decía Santiago, ¿verdad? Es que no recibimos, ¿por qué? Porque pedimos mal, o porque pedimos para nuestros propios deleites. Por eso volvemos al principio de lo que decíamos, en cuanto a lo prioritario. ¿Dios es lo más importante? Y si le pregunto si Dios es importante, me dice que sí, pero verdaderamente, ¿cómo se ve eso en nuestra vida? Pero fíjese, ¿cuáles son las cosas entonces, para irnos hacia el final, que impiden darle a Dios el lugar que Él merece? Porque ya creo que pudimos aprender un poquito de que cómo debe ser esa búsqueda, con intención, con el deseo, ¿verdad? Constante, ¿verdad? No es orar cuando solamente estamos enfermos o cuando nos dé hambre nada más, ¿no? Es siempre. Pero ¿cuáles son las cosas que nos impiden darle a Dios el lugar que Él merece? Dios merece ser el centro de nuestra vida. Sin embargo, hermanos, hay obstáculos que compiten por ese lugar en nuestro corazón. Y reconocerlos es el primer paso para darle a Él el lugar que Él merece. ¿Cuál puede ser ese primer obstáculo? El orgullo,
y el egoísmo. Santiago 4:6, fíjense, lo voy a leer si me alcanza a acompañar. Dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Cuando ponemos, hermanos, nuestros deseos y opiniones sobre la voluntad de Dios, estamos siendo egoístas y estamos siendo orgullosos. Creer que no necesitamos de Dios o que podemos hacerlo solo o solos es orgullo y es egoísmo. Es un ladrillo en la torre de Babel ahí. El orgullo y el egoísmo. Ahí va el primero, ¿no? ¿Se acuerda del joven rico? Jesús le dijo, ¿verdad? Bueno, él le preguntó primero: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Yo le pregunto, ¿este joven verdaderamente quería heredar la vida eterna? Le vamos a dar la oportunidad del beneficio de la duda de ver a este joven, porque no lo conocí personalmente, ¿no? Ya no se puede defender. Vamos a suponer que tal vez sí. Y tal vez tenía un deseo en alguna parte de su corazón de heredar la vida eterna. Jesús le dijo: bueno, si de verdad quieres, porque tal vez quería, vende todo lo que tienes. ¿Sabe qué pasa? ¿Y qué dijo la respuesta del joven? ¿Qué fue? Pues se fue, no siguió a Jesús. No se trata de preguntar si quisiéramos, ¿verdad?, estar con Dios. Porque si preguntáramos, ¿quisiéramos estar en la eternidad con Dios libres del dolor? Pues todos quisieran, todos, hasta los ateos. Pero ¿nos importa? Es la pregunta. Si de verdad nos importa, vamos a hacer lo necesario, lo que sea, lo que implique, para seguir a Jesús. Así sea como en el caso del joven, vender todas las riquezas, olvidarse de todo y seguirlo a Él. Bueno, este joven no lo siguió. No sé qué sea lo que pueda estar en este momento estorbando, que algo que esté ocupando el lugar que Dios merece, hermanos, pero es mi oración que podamos examinarnos para quitarlo de ahí. Que Dios nos muestre qué es. Podemos pedirle eso al Señor: muéstrame, Señor, qué hoy te quiere o te está quitando, o yo le estoy dando el lugar que tú te mereces. Mi trabajo, mi casa, mi carro, no lo sé. Ay, hermano, ¿cómo eso? Muchas veces sí se convierte en obstáculos. ¿Qué más? Un pecado no confesado. Isaías 59:2 dice: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. El pecado sin arrepentimiento, hermanos, nos aleja de la comunión con Dios. Muchos vivimos en esta frustración de creer que no es necesario decirle a Dios. Ya saben, algo que hayamos hecho, que estemos arrastrando, hermanos, un pecado que no hayamos confesado, este puede ser un obstáculo que nos impida darle lugar a Dios que Él merece. Guardar rencor, vivir en la mentira o prácticas ocultas, eso es un obstáculo para que no le demos a Dios el lugar que Él se merece. No, hermano, pues si yo trabajo y yo soy bueno, solo Dios. ¿Se acuerdan? ¿Qué hacemos en lo oculto, hermanos, cuando creemos que nadie nos ve? Ahí es donde a veces se muestra quién de verdad somos o quién de verdad quisiéramos ser, o lo que nos gustaría tener, y no necesariamente son cosas buenas. Porque no hay necesidad de escondernos de Dios o intentar, ¿verdad? No nos podemos esconder de Dios, pero no podemos. Alguien que quiere esconderse de Dios no es porque
está haciendo algo bueno, ¿sí o no? O porque sabe que está haciendo algo bueno. ¿Se acuerdan cuando Adán y Eva, después de que pecaron, qué fue lo que hicieron? Se escondieron. ¿Pero por qué? Porque si ya habían conocido a Dios, pues por eso. Un hijo, o sea, un hijo de Dios, irónicamente hablando, espero me entiendan la analogía, que se esconde de su padre. Ahora, mis hermanos que son papás, a ver, ¿cuántos son papás? Todos menos yo. Pero, ¿cuántos, a ver, cuando su hijo o su hija ha hecho o hace algo malo y que no, hasta ni lo mira, ¿verdad? A los ojos te sigue el niño, o la niña, o el adolescente, ¿no? ¿Qué pasó? Nada. Mirando el piso, ¿no? ¿Qué trae? No, allí el piso, ¿qué? Algo hizo ya el papá y la mamá. Bueno, ahorita no están aquí los jóvenes, pero siempre, yo sí les digo, hermanos, créanme, el Señor es testigo. De verdad, jóvenes, sus papás les dan chance. No crean que los pueden engañar, Díganles la verdad. No se escondan de ellos. O papás, ¿por qué su hijo se quiere esconder de usted? Algo no estamos haciendo bien en casa. Porque deberían tener la confianza para decirnos cuando se sienten mal, incluso cuando hicieron algo malo. ¿Por qué mi hijo, mi hija no tiene la confianza para decírmelo? Ahí nos está faltando hacer algo en casa como cristianos, ¿sí o no? Pues entonces le faltan otros cintarazos. No, hermano, eso, créame, se lo digo parte de Dios, no es eso. A nosotros nos faltan los varazos de Dios, que no a ellos. ¿Qué otro obstáculo, hermanos? Meditemos en eso. Si hay algo ahí, Dios sabe por qué, ¿verdad? Envía su palabra. Es en serio, papás. Yo se los digo con el amor del Señor. No se los digo como papá experto, no, porque no lo soy. Se los digo como un hijo que ha sido hijo mucho tiempo y seguiré siendo hijo. Qué bendición poder ir con mi papá y con mi mamá. Se la digo desde la perspectiva de los hijos, para decirle, papá, mamá, mira, no me siento bien en la escuela, tal. Si su hijo o su hija hacen eso, es una señal de que Dios es una señal de que Dios está trabajando en nuestra familia, es un buen fruto. Pero si no, hay que orar para que Dios nos ayude a ver qué está pasando o qué no está pasando, ¿verdad? ¿Qué más? Bueno, el amor al mundo y sus placeres es otro obstáculo que nos puede impedir darle a Dios el lugar que Él merece. Primera de Juan 2:15, ¿qué nos decía el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Mire, si su Biblia no trae Primera de Juan 2:15, le dieron gato por liebre, aguas, cuidado. Fíjese lo que dice ahí: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Hasta aquí. La atracción, hermanos, por las riquezas, por el poder, por los placeres, nos apartan de Dios. Porque todo lo que hay en el mundo pasa, pues lo dice más adelante, Las cosas que están en el mundo, ¿cuáles son? Pues lo que ofrece, el deseo de los ojos, la vanagloria de la vida y todo eso. El orgullo, lo voy a parafrasear, el orgullo de lograr cosas, lo que vislumbra a los ojos, lo que vemos a veces en la tele, en las redes sociales, los lujos que a veces los jóvenes están bien invadidos por eso. Todo lo que ven en el Instagram, que se la viven más ahí. Aquí les va un hack life, padre, se la viven más en el Instagram ahorita que en otra red social, así que restríngales más eso o castíguelos con eso. Pero lo que ven ahí y lo que vemos cualquier persona, lo que vemos ahí que en el mundo, lo que vislumbra nuestros ojos, que nos hace desearlo, eso es un obstáculo eso se puede convertir en un obstáculo que nos puede impedir darle a Dios el lugar que Él merece. Cuando lo material ocupa más espacio que lo espiritual, hermanos. Cuando nos dedicamos, cuando nos desgastamos más por las cosas materiales que por lo espiritual, ahí hay un problema. ¿Cuánto cree que pueda durar? Quiero que lo entendamos en el contexto que debe ser, ¿verdad? Pero ¿cuánto no es malo que, ¿verdad?, invirtamos, pues no te lo dije bien, ¿verdad?, en las cosas necesarias, pero ¿qué tan prioritario como cristianos? ¿Qué tan prioritario debería ser querer tener
la casa de mis sueños, por decirlo así. ¿Qué tanto puede durar esa casa en pie? Pues lo que Dios permita, ¿verdad? ¿Qué vale más? ¿Construir nuestra familia, nuestro hogar espiritual, dedicarle a eso? ¿O nuestra casa bonita, pero nuestra familia hecha pedazos? ¿Qué valdrá más, hermanos? Yo he visitado casas muy bonitas. No me malinterprete, hermano, no, me han invitado, pero familias despedazadas, sin unidad, sin amor, hermanos, sin amor. Todo por mantener las apariencias nada más. ¿Qué más puede ser? Bueno, la rutina religiosa sin un corazón. La rutina religiosa sin corazón. Mateo 15:8, fíjese lo que dice ahí. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Hacer las cosas para Dios, hermanos, por costumbre, o bueno, lo que a veces creemos que entendemos que es para Dios, por costumbre, sin pasión, sin sinceridad, es religiosismo nada más. Por eso se acuerda la pregunta que hicimos al principio: ¿por qué venimos a la iglesia? ¿Por qué leo la Biblia? ¿Por qué oro? ¿Por qué soy cristiano? Si la respuesta es, pues para que me vaya bien, estamos equivocados ahí. Asistir a la iglesia, cantar, orar, pero sin darle realmente nuestro corazón a Dios, no vale. No funciona así. Los fariseos, hermanos, fíjense, ellos en su inicio, ¿verdad?, con su mejor intención, comenzaron a existir de esa manera, con una intención completamente tal vez respetable y honesta, de respetar lo más que se pueda a Dios y su ley. Pero con el tiempo, ellos, ¿sabe cómo terminaron? Por obsesionarse con lo externo, que ellos se quedaron con la ley de Dios, pero sin el Dios de la ley. Cumplían los rituales, pero ya no había ese verdadero respeto, amor genuino a ese Dios que tal vez buscaban honrar, pero se desviaron a lo externo. Y a lo mejor aquí venimos, hermanos, y todo, ¿verdad? Pero a veces nomás venimos para que, pues para cumplir, ¿no? Para que no me regañen. Pero, hermanos, por eso volvemos a preguntar, ¿qué tan importante es Dios para mí? ¿Qué tan importante es Dios para usted? ¿No se alegra de venir a adorar al Señor? ¿De venir a recibir? ¿De venir a aprender de su palabra? ¿Qué tan verdaderamente es importante Él? Y las preocupaciones de la vida. Lo que leímos en Mateo 6:33. Hermanos, antes afanes por el trabajo, por el estudio, o las deudas o los proyectos, la ansiedad y el miedo pueden hacernos voltear, pueden desplazar la confianza en Dios. ¿Se acuerdan de María y su hermana Marta? Marta, afanada con las cosas de su casa, que en sí no eran cosas malas, pero María escogió la mejor parte. A veces hay que aprender a diferenciar lo bueno de lo mejor para nuestra vida espiritual, claro está. No, entonces ya no voy a trabajar, hermanos, ya voy a renunciar y que el Señor... No, hay que aprender a hacer todo lo que Dios nos dice que hagamos, pero como Él nos dice. Esa es la diferencia. Y la falta de entrega y obediencia. Romanos 12:1, presentad vuestros cuerpos, Romanos 12:1, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Querer los beneficios de Dios
sin comprometernos con Él. Ese es el obstáculo aquí, hermanos. Esta falta de entrega y de obediencia. Todos quieren lo que Dios da, todos, pero sin hacer lo que Dios pide. Negarnos a obedecer porque cuesta o porque incomoda. Nos incomodaban otras cosas más a veces, o nos costaban más otras cosas. Y ahora cuando se trata de Jesús, de Dios, de compromiso con Él, ahora sí, ¿verdad? Ahora sí nos duele la cabeza, no sé, ¿no? Ahora sí tenemos las dolencias, ¿no? O nos inventamos nuevas, bueno, quién sabe. ¿Se acuerda del rey Saúl? Él prefirió hacer lo que mejor le pareció, es decir, su voluntad, y perdió más de lo que se imaginó. Dios lo quitó del trono. Dios lo quitó de... Y no era tanto que el hecho de dejar de ser el rey, sino que ya no era un hombre aprobado por Dios y la bendición de Dios ya no estuvo sobre su casa. Eso, su comunión con Dios, fue lo que perdió. ¿Qué tanto vale entonces, repito, nuestra comunión con Dios? ¿Qué tan importante es Él para nosotros? Claro que va a haber muchas cosas, hermanos, que podemos decir, hermanos, pero lo que dijimos al principio en la búsqueda del reino debe ser enfocada, ¿se acuerda? Enfoquémonos bien. Dios merece el primer lugar en nuestra vida. Como les pregunté a los jóvenes, ¿qué ocupa hoy el trono de nuestro corazón? Examinemos nuestra vida y identifiquemos los obstáculos y entreguémoslos a Dios. Nuestro Señor Jesús no promete una vida sin necesidades, porque luego uno pudiera creer lo contrario, pero sí promete la provisión necesaria para vivir sin el secreto, hermanos, para vivir sin ansiedad. Está en el orden de nuestras prioridades. Curiosamente, dicho de paso, hubo una persona que hizo un estudio de las emociones de Jesús en un libro ahí, luego les digo cuál es. Y sabes, se quedó asombrado este escritor, porque a pesar de todas las aflicciones que él vivió, nunca manifestó que fue gobernado ni por la tristeza ni por la ansiedad. Era algo sorprendente. Dijo él en su libro que todos deberían aprender de la conducta de Jesús. El secreto para vivir sin ansiedad está en el orden de nuestras prioridades. Buscar a Dios continuamente, reconocerlo como nuestro Rey, caminar en su justicia y confiar en que Él proveerá. Acompáñame a leer para cerrar. Filipenses 4:19. ¿Qué lugar ocupa hoy Dios en mi corazón, en su corazón? ¿Estoy viviendo verdaderamente bajo su gobierno, bajo su reino o bajo mis propias preocupaciones? ¿Cómo estamos viviendo, hermanos? ¿Qué dice Filipenses 4:19? Mi Dios, pues, ¿qué? Suplirá, ¿qué? Todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Usted cree la palabra de Dios? Yo lo creo. Oremos, póngase de pie conmigo y vamos a entregar este tiempo y entreguemos de una vez esos obstáculos que pueden estarle robando el lugar a Dios, o que le estemos dando el lugar en nuestro corazón que solo Dios se merece. Amén. Oremos. Padre, damos gracias en esta tarde por tu amor, por tu misericordia. Queremos reconocer, Padre, que hay cosas a las que les hemos dado el lugar que tú te mereces. Y tú sabes cuáles son o han sido estas cosas que han estado tal vez por mucho tiempo ahí. Otras que a lo mejor recientemente tal vez están. Cualquiera que sea, Señor, perdónanos, porque
A pesar de que hemos cantado que eres digno, que eres nuestro Rey, que eres santo y que eres grande, a veces en nuestro corazón no eres nada de lo que cantamos, Señor. Perdónanos, Padre, y ayúdanos a darte el lugar que tú te mereces. No las obras de nuestro tiempo, no con las obras de nuestras fuerzas o de nuestra mente. No, Señor, sino con todo nuestro ser. Y ayúdanos, si tal vez pueda haber alguien aquí que no podamos ver o que no pueda ver cuáles son, ayúdanos a concédenos el discernimiento para empezar a ver todo aquello que estorba entre nosotros, entre tú y nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos juntos decimos amén.